Bienvenidos, señoras y señores. Llega lo bueno. Estamos apenas a unos días de la Cuaresma y empiezan los momentos de muchísima actividad de todas las cofradías previo a esos días de la Semana Santa. Nos quedan ya menos de 2 meses para llegar a esa ansiada Semana Santa y nosotros seguimos aquí, fieles a nuestra cita todos los domingos y los lunes en este programa de Nuestra Pasión para llevarles la actualidad de las cofradías. Serán semanas de muchísima actividad y estaremos ahí para llevárselo y transmitírselo como viene siendo habitual. Hoy un nuevo programa, un programa centrado, como ya les habíamos dicho en el anterior programa de la pasada semana, con la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida, que ha inaugurado su Casa de Hermandad. Un momento grande, importante, y se lo ofreceremos a todos ustedes y también, como no, la sección habitual de Capillos Arriba. Pero todo esto será después de la publicidad. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza. Lo prometido es deuda. Ya les habíamos dicho la semana pasada que en este programa pues íbamos a venir a visitar la nueva Casa de Hermandad, el nuevo local social que acaba de inaugurar hace una semana la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida. Y bueno, pues para hablar de este proyecto que ya ha visto la luz, como es una de las enseñas de la cofradía, ha visto la luz este proyecto, pues nos hemos desplazado hasta aquí a hablar con miembros de la Junta de Seises. José Luis, maestre de la cofradía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marce. Bueno, José Antonio Fresno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marce. Y Jorge Vega, fraile del Santo Sepulcro. Bueno, José Luis, enhorabuena, lo primero, transmitirte en persona enhorabuena de este sueño cumplido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, Marce, porque bueno, siempre te tenemos ahí. Y efectivamente, esto, tú lo has dicho, era un sueño que viene de largo, de la cofradía en general, y que bueno, pues que gracias a Dios se ha podido consumar. Y bueno, pues se ha hecho realidad y aquí estamos, en esta que es la casa de todos los hermanos y bueno, pues donde esperamos hacer de ella pues un espacio de convivencia de toda la cofradía, en definitiva. Bueno, luego José Antonio nos servirá de maestro de ceremonia, nos irá ya desgranando punto por punto los diferentes elementos que habéis incorporado aquí, pero así a grosso modo, ¿qué habéis tratado de transmitir y de plasmar en las diferentes estancias que tenéis? Bueno, nosotros nuestra mayor preocupación, yo me atrevería a decir que ha sido siempre el poder tener un espacio digno y adecuado para nuestro patrimonio. Entonces, bueno, pues ese ha sido, si no el principal, uno de los principales objetivos que hemos tenido a la hora de pensar en este local, en este espacio. Una vez que hemos concluido las obras, pues bueno, lo que hemos querido también de alguna manera es poner en valor, vamos a decirlo así, determinados elementos que, pues bueno, estaban prácticamente, se puede decir que no olvidados, pero sí arrinconados básicamente en el mercado de ganados, en un espacio pues bueno, que no reunía ninguna característica mínima para poder albergar nuestro patrimonio. Entonces, bueno, pues todo ello, que luego, como tú bien dices, pues bueno, José Antonio nos explicará, pero hemos tratado, como decía al principio, de ponerlo en valor y, bueno, pues luego iremos viendo un poquito y, por supuesto, pues bueno, traer los tronos, que todavía no están aquí, pero que esperamos que próximamente Después de la Semana Santa, pues ya en vez de volver al mercado, pues llegarán para aquí. Efectivamente. Y bueno, y lo mismo, pues tener un espacio donde tener debidamente custodiado pues toda nuestra documentación, secretaría, archivo, tesorería. Básicamente ese era el objetivo.
Bueno, pues después de eso, de tanto, ¿cuántas vueltas le habéis dado a la composición de todo esto para llegar a este resultado final? Bueno, sinceramente, en mi humilde opinión, yo creo que tampoco le hemos dado muchas vueltas a partir del momento en que este señor que tengo a mi derecha, pues bueno, ejecuta un proyecto y unos planos que se han respetado básicamente desde el minuto 1. Entonces, bueno, pues ya digo que de alguna manera, en buena medida se lo debemos a Jorge, que él diseñó estos espacios. Se hizo alguna pequeña modificación, pues en principio a lo mejor esta sala, esta zona iba a ser un poquito más estrecha, pero bueno, luego por el tema del baño y demás, pues hubo que ampliarla también un poco, pero bueno, lo que es la distribución, vamos a decirlo así, es la que ha sido, desde el minuto 1. Vamos a hablar con Jorge, con el artífice artífices somos todos. Y hemos estado, pues bueno, le dimos bastantes vueltas, se pensó de poner 3 puertas, la primera, el otro día estaba revisando un poco los archivos, se pensaron poner 3 puertas de acceso, una para cada trono, esto era un poco más pequeño, después el señor José Antonio dijo que era muy pequeño, que ampliarlo, aprovechamos para el baño adaptado, y modificaciones, una vez que estaba todo esto claro, bueno, esa puerta que para poner el pequeño office que hay ahí a la derecha, una vez ya hecha y todo, me la hizo desplazar un metro hacia la izquierda, pero bueno, muy bien. El concepto que sacamos en el proyecto yo creo que se ha respetado al 100%. La idea era esa, ¿no? Tener un espacio más de secretaría, reuniones y demás, y luego el otro espacio acondicionado para los tronos. 2 cuerpos diferenciados, uno para sala de reuniones, archivo y un pequeño aseo y otro para los tronos. Y es lo que se hizo, más o menos. Desde un principio la idea era esa y quitando un metro más, un metro menos, pero es lo que se ha plasmado en la realidad. La realidad de todo este trabajo, ¿hubo apoyo de los hermanos o lo subcontratasteis? Porque lógicamente hay que mirar la perra. Hemos hecho un poco por administración la obra. Hemos llamado a un carpintero, hemos llamado a un señor del pladur, otro de las puertas, otro de la estufa. No cogimos una empresa que nos gestionó todo, pues, buscando el precio más económico, el que podía en ese momento, y se ha ido avanzando poco a poco. Después, claro, por supuesto, todos los miembros de la Junta hemos estado aquí ayudando en todo lo que se necesitaba. ¿Satisfecho con el resultado final? Sí, satisfecho y ya relajado. Sí, con la obra ya entregada, pues... No acabábamos, siempre salía José Antonio, espera, que falta esto, tal. Pues ahora ya relajado y tranquilo. Bueno. Y a gusto aquí en la casa de la cofradía. Pues enhorabuena por el trabajo realizado. Muchas gracias y a todos la enhorabuena, a toda la cofradía. Vamos. Bueno, José Antonio, aunque luego hagamos un recorrido, pues tienes razón, tú eres perfeccionista para todo por tu forma de ser y vamos, me imagino lo que tuvo que ser estar aquí al frente de la obra. Quizá lo primero, si me permites, Marce, para que todo el mundo conozca, quizá hay que hablar de la historia del local. Eso es. Porque me parece importante que fijemos un tiempo. La cofradía compró este local el año que cumplía 21 años, en el año 2013. Fue un esfuerzo importante porque habíamos venido ahorrando desde tiempo atrás dinero para poder adquirir un local, porque nos dábamos cuenta que era necesario. Claro, alguno dirá, hombre, ¿y por qué no lo cogisteis al lado de las concepcionistas? Muy fácil, es muy fácil. Sí. Nuestra idea era comprarlo puerta con el convento de las concepcionistas, pero evidentemente ni nuestras posibilidades económicas ni la disponibilidad de locales era posible, era materialmente imposible. Teniendo en cuenta eso, pues decidimos buscar un local que reuniese una serie de características que este local reunía en buena parte, no el 100% como era la ubicación, pero el resto sí. Por ejemplo, que tuviese un fácil acceso desde la calle, como fácilmente se puede comprobar, que nos permitiese sacar y meter los tronos sin dificultades de acceso, que estuviese dentro del Ayuntamiento de León, también por el tema de los traslados, que tú, supongo conoces perfectamente, no hace falta, y que nuestros telespectadores conocen perfectamente. Entonces todo eso al final fue un poco lo que nos marcó. A eso hubo que añadirle una circunstancia que me parece también significativa. Estamos hablando del año 2013, después del crack económico del año 2008, y eso hizo que hubiese locales
en unas condiciones relativamente aceptables de precio. Bueno, pues esa fue una gestión que por fortuna pudimos realizar con la antigua Caja España, cuando era Caja España, a través de una gestora que tenía, aunque era ya propiedad de la Sareb, el local se lo compramos a la Sareb, pero a través de Caja España pudimos adquirir este local. Y por fortuna además lo pudimos hacer a un precio que yo entiendo bastante ventajoso para la cofradía. El precio final, que saldrá publicado sin ningún problema en los distintos lugares, porque ya es un precio pagado en el año 2013, fueron 25.000 euros más IVA, es decir, 30.250 euros. Evidentemente un local diáfano y en bruto, que era como lo recibimos. Luego, a partir de ahí, y ahora ya respondo a tu pregunta, si me permites, ahí está la intervención de Jorge. Jorge ha sido el alma mater de toda esta obra. Jorge, como buen conocedor de la cofradía y buen conocedor de su trabajo, decidió, haciendo una serie de indicaciones que nosotros en principio le planteamos, una serie de necesidades, él realizó la distribución. ¿Fuimos modificando el proyecto? Sí, porque era necesario. De alguna manera íbamos viendo necesidades que era posible cubrir de una manera u otra. Él hizo un diseño, digamos, técnicamente más ajustado a lo que en cualquier condición se hubiese hecho, pero luego lo fuimos adaptando a la cofradía. Por poner un ejemplo, pues hasta las ventanas que tenemos en el exterior son de pavés, por un detalle que me voy a permitir contar y que seguramente pues formará parte del anecdotario de este local y de la historia de la cofradía. La cofradía del Santo Sepulcro se fundó en la parroquia de San Froilán, cuando estaba ubicada en la calle Fray Luis de León, en los bajos de Fray Luis de León. Pues allí teníamos unas ventanas de pavés. Y entonces, en memoria de aquello, pues yo le sugerí a Jorge, le dije, oye Jorge, ¿y si utilizamos, serán suficientemente seguras? Digo, pues sí, ¿por qué no? Y por eso tiene unas ventanas de pavés en memoria de aquel elemento tan importante que fue nuestra casa original, donde se fueron redactando estatutos, primeras asambleas, primeras reuniones, donde nació la cofradía en el año 1992. Pues esa es un poco la trayectoria histórica del local y la evolución de todo este patrimonio. La colocación, la distribución, la musealización, si así se quiere llamar, menuda tarea, porque cada uno teníamos un criterio, ¿no? Pues si hay que poner aquí, que si hay que ponerlo por allá, debatíamos que si esto sí, que si para aquí, que si para allá, venía Jorge, hacía un agujero, el pobre se lo hacíamos mover, pon para aquí, quita para allá, porque lo que es la distribución, el edificio, la construcción, pues bueno, más o menos estuvo claro en un determinado momento, pero luego, claro, también hay que dotar de contenido eso. Luego, cuando hagamos el recorrido, veremos cada uno de los elementos que van apareciendo. Pero aquí está contenida la historia de la cofradía. La historia de la cofradía a lo largo de estos 31 años de vida, patrimonio que hemos ido acumulando, que procede en buena parte del patrimonio de la cofradía, porque así lo habíamos ido guardando, pero también otra parte que ha estado custodiada por hermanos de manera individual o incluso donaciones que hemos realizado a algunas personas, que hemos decidido que determinados elementos van a estar mejor en propiedad de la cofradía que nuestros propios domicilios. ¿Por qué no? Pues eso es un poco la génesis de todo este proyecto. Bueno, pues yo creo que ya nos queda únicamente presentar a todos nuestros espectadores, presentar a los Papones de León lo que es esta sede, esta casa de hermandad de la Cofradía Santo Sepulcro Esperanza de la Vida. Vamos a ello, ¿no, José Antonio? Cuando tú quieras. Y vamos a empezar por el origen de la cofradía, ¿no? Este primer cartel del año 92. El primer cartel que hizo la cofradía cuando tuvo posibilidad de hacer algo. En el año 1992 nuestros recursos evidentemente eran muy reducidos y la única posibilidad que tuvimos fue hacer un sencillo cartel en un A3 impreso como se pudo, simplemente a una tinta, y aquí se recoge además el nombre, la cofradía, porque era lo que queríamos transmitir, el nombre de la cofradía, la sede, el horario en el que atendíamos a las personas y ya nuestra primera procesión, el Camino de la Luz del año 1993, porque ya teníamos claro que ese año íbamos a salir a las 8:30 de la tarde. Fue el primero de los carteles y a partir de ahí pues comenzó la historia de nuestra cofradía, que se puede ir viendo a través de los distintos carteles que aquí podemos ver. Si me permites, antes de desplazarnos de este lugar, tenemos dos elementos más que me parecen importantes. Por encima está un crucifijo que procede de las Madres Concepcionistas. Es un regalo de las Madres Concepcionistas que decidieron que ese crucifijo que había estado en la misma celda donde nuestros enseres han estado custodiados durante un largo tiempo en su casa,
viniese con la cofradía y permaneciese con nosotros. Por tanto, así lo hemos traído y para nosotros es un honor y un orgullo tener esa pieza importantísima. Y por último, aquí también vemos una de las primeras representaciones que se hizo de la cofradía, porque cuando comenzamos con la realización de los trajes, la persona que estaba haciendo los trajes dijo, oye, pues voy a hacer un papón, y que concretamente el que por entonces era maestre, en aquel momento yo, decidió sacarlo muy favorecido, como se puede observar, nos sacó ahí muy favorecido, pero decidió hacerlo en un bordado, que era como comenzábamos en la cofradía, y de alguna manera pues también hemos querido que eso se recoja en este instante. A partir de ahí, pues más elementos, aspectos más aspectos que tenemos. Quizá el recorrido más interesante es el recorrido por todos los carteles de la historia de la cofradía. Vemos desde el año 1994, que sería el siguiente, el 95, y todos los demás se pueden apreciar los distintos cambios de horario, los distintos cambios que ha habido en el patrimonio, como por ejemplo aunque el recorrido ha permanecido hasta el año 2002, hasta el año 2000 que se cambió, permanecen pues los distintos actos. Se puede hacer un recorrido a través de todo ello porque nos parecía que eso era importante. Los carteles los hemos ido conservando porque una de las cosas que nos planteamos cuando se comenzó con la cofradía fue que había que hacer un patrimonio, y la manera de hacer ese patrimonio era sencilla. La mejor manera de conservar el patrimonio es teniéndolo enmarcado, porque los carteles enrollados o en un cartón se acaban estropeando y se fueron enmarcando, por eso los marcos son cada uno de ellos distinto. Bueno, vamos a hacer un recorrido, por eso pues, esta línea de carteles. ¿Y qué vais a hacer cuando se acabe el espacio, José Antonio? Pues mira, cuando se acabe el espacio lo tengo claro, tendremos a Jorge de nuevo y le haremos modificar los espacios. Entonces lo que ahora mismo está más o menos cómodamente establecido, pues volverá a tomar una nueva musealización y tomará un espacio un poquito distinto. A partir de ahí, ¿qué más podemos ver en esta sala? Quizá uno de los elementos o dos de los elementos significativos que tenemos por aquí es los que podemos ver encima de las puertas. Encima de las puertas tenemos un escudo de la cofradía y un escudo de las Madres Concepcionistas que nos regaló Antonio Luis Troya, el autor de las cartelas que lleva el paso de Nuestra Señora de la Luz y que decidió de alguna manera permanecer con la cofradía regalándonos, haciéndonos un regalo que quería que estuviese permanentemente con nosotros. Y de esa manera él, aparte de los que hizo para el paso, dijo, os voy a hacer dos para vosotros, para que los tengáis expuestos. Y esos son los dos que están colocados ahí. Además de eso, aquí también tenemos un elemento muy, muy importante. Acompáñanos, por favor. Tenemos ante nosotros la primera urna que utilizó la cofradía en el año 1993, cuando salió a la calle. Por entonces, en el interior iba el Cristo procedente de la parroquia de Valderas, que fue el que sacamos hasta el año 1995, el último año, porque en el 96 ya tuvimos nuestra propia imagen. Y dentro de él, también dentro de la urna, se conservan unos elementos muy importantes. Aparte de que el terciopelo es el original, vemos el primer cirio que sacó la cofradía, bastante deteriorado. Después de los años, ¿no? Pero este sí que fue una donación que nos hicieron de la Santa Iglesia Catedral, porque así se lo pedimos a través de don Pascual, que era nuestro primer capellán, y vino eso. Y dentro de la urna también se conservan dos elementos que utilizamos en el primer trono que nos cedió la Hermandad de Jesús Divino Obrero. Jesús Divino Obrero, pues nosotros no teníamos patrimonio para salir el primer año y decidimos, oye, vamos a pedir, los hermanos de Jesús Divino Obrero dijeron, aquí estamos, os ofrecemos nuestro trono. Claro, iba con sus emblemas y lo que hicimos fue darle un cambio y creamos estas pequeñas cartelas, que fueron 6 en origen, que eran las que cubrían pues, los escudos para que fuesen tapando los que tenían, después de haber retirado los de la Hermandad de Jesús Divino Obrero, como se suele hacer casi siempre. Sí. Y por último, un elemento que es un elemento bastante significativo, que es un serafín que nos regaló Miguel de la Colina Botello, que es una pieza bastante singular, que estuvo además en la exposición Signum Fidei y que se puede apreciar porque dijo también que quería que estuviese para la cofradía, como elemento de vida. Aparte de esto, dentro de este local, ¿qué más tenemos? Pues aparte de la sala de reuniones, nos damos un poquito la vuelta, gírate con nosotros, vente para acá, Marce sigue por aquí, sí. Se viene hacia acá y nos vamos hacia esta otra zona, donde está un poco recogido unos elementos importantes y significativos para la cofradía. Aquí hemos querido recoger parte de la historia de la cofradía. Desde la primera bendición que recibimos cuando peregrinamos a Roma, que nos la dio el Papa, que estuvimos en una audiencia con el Papa Benedicto XVI, a elementos que trajimos de nuestra peregrinación en el 2017, cuando peregrinamos a Tierra Santa, como son el certificado de bautismo que en nombre de la cofradía recibimos, un elemento
que está en el centro porque es algo realmente muy distinto y que tenemos la fortuna de tener dentro de nuestra cofradía, que es una bendición del cardenal, hoy cardenal, en aquel momento arzobispo, el Pier Battista Pizzaballa, que era el custodio que es el custodio de Tierra Santa, y que nos concedió una bendición con motivo de nuestro 25 aniversario. Es un elemento absolutamente único y excepcional, porque casi ninguna cofradía lo tiene, porque necesitas peregrinar a Tierra Santa en primer lugar y además que te lo concedan, con lo cual doblemente. Además tenemos la bendición con motivo del 25º aniversario de su santidad el Papa Francisco, el cupón de la ONCE, que fue nuestra cofradía en el año 2001, la colaboración con la Magna, que fue la concesión a todas las cofradías que se recibieron, y el hecho de ser miembro de honor de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que también nos lo han concedido por las distintas colaboraciones. Pero tenemos más elementos que vamos a ver en unos instantes. Sí. Bueno, y ahora aquí, protegido detrás de estos cristales y esta vitrina, también otra parte muy importante de la historia de vuestra cofradía. Coméntanos también, José Antonio. Pues en primer lugar quiero señalar el continente, si me permites. Esta vitrina que contemplamos, que ahora la vemos abierta, pero que luego me imagino que en alguno de los recursos veremos cerrada, es una vitrina que procede del antiguo hospitalillo que tenían las hulleras de Sabero, que a través de una donación de un hermano ha llegado a nuestro poder y es un elemento de principios del siglo XX, por tanto, un elemento que tiene más de 100 años. Ya simplemente la vitrina como tal merece la pena. Han realizado una magnífica labor de restauración los hermanos de la cofradía, que han sido los que se han ocupado de todo ello. Y en el interior, ¿qué tenemos? Aparte de todos esos recordatorios de participación y de colaboración con distintas entidades en conciertos benéficos, o los que hay en la parte de abajo, tanto de nuestra agrupación musical como de la propia cofradía, tenemos varios elementos importantes. Quizá los más llamativos, evidentemente, y que ocupan el espacio central, son la maqueta de nuestra imagen titular. Una imagen titular que llama la atención porque se ve con 3 ángeles ahí y la gente dice, bueno, me lo preguntabas antes, ¿no? Claro, ¿no? ¿Esto fue un proyecto en sí o cómo surge esta idea de estos ángeles acompañando a la imagen? Bueno, no son los originales. El proyecto original es solamente la imagen de Cristo, pero en el año 2012 la cofradía estuvo revisando, planteándose cómo sacar o cómo dignificar ese paso. Y entre otros proyectos se barajó la posibilidad de incorporar unos elementos que eran esos ángeles, que ahí se pueden ver, y le pedimos al escultor, a Vicente Marín, que nos hiciese esas piezas. Esas piezas, evidentemente, al final se desecharon, porque, como hoy se puede comprobar, lo que hicimos fue dotar al trono de una altura distinta y retiramos los braceros laterales para que tuviese una mejor visión. Pero bueno, este fue uno de los proyectos y no hemos querido prescindir de ello porque también es historia de la cofradía. Lógico, sí, sí. Bueno, seguimos con ese recorrido. Esa cajita que tantos recuerdos buenos te trae. Esa cajita que está aquí delante, aquí en la vitrina, es una cajita que vino de Tierra Santa. En ella vino la piedra del Santo Sepulcro, la reliquia auténtica que tenemos expuesta en el convento de las Madres Concepcionistas. Esa me la traje yo en mi poder, vino conmigo, viajó conmigo desde Tierra Santa, pero es la original y de ahí salió, se puede ver además cómo está retirada, la piedra que luego se llevó al expositor que en estos momentos está custodiado en las Madres Concepcionistas. Un momento importante para vuestra cofradía, el conseguir traer esa reliquia realmente. Obtener una reliquia es un elemento importantísimo. Hoy día es muy difícil conseguirlo porque una de las condiciones que te ponen para obtener una reliquia de Tierra Santa es que tienes que desplazarte a Tierra Santa a recogerla, con lo cual en estos momentos, según está la situación, va a ser mucho más difícil todavía que alguien no tenga. Y además tienes que conseguirla para un fin concreto, como fue el nuestro, con un motivo concreto, que era el 25 aniversario. El fin concreto era la exposición al público dentro del convento de las Madres Concepcionistas y además la procesión, incorporarla a la procesión como salen todas nuestras procesiones. Por tanto, algo único que tiene nuestra cofradía y algo que además ha habido cofradías del Santo Sepulcro que ya se están dirigiendo a nosotros para ver cómo lo hemos obtenido. Así que ahí está. Bueno, el que la sigue la consigue y tenacidad a ti no te falta. Nunca me ha faltado, nunca me ha faltado. Bueno, seguimos con la historia de la cofradía, también del mismo escultor, esta segunda de las imágenes, ¿no? En el año 2002 la cofradía sacó a la calle el Hombre Nuevo para sustituir a los antiguos 3 pasos que teníamos el cirio, el fuego y el agua por separado, y decidimos en aquel año,
con un proyecto que se empezó evidentemente anteriormente. Habíamos hablado con Vicente Marín, y Vicente Marín, el mismo escultor que nos había hecho la primera imagen, y Miguel de la Colina Botello decidieron realizar eso. Y esta fue la maqueta que nos envió Vicente Marín, que nos convenció, y si os dais cuenta es prácticamente el mismo que hay en la actualidad, ¿no? Además de eso, tenemos en esta zona de la vitrina el tercero de nuestros pasos, que es la maqueta de Nuestra Señora de la Luz, que fue una obra, que es una obra de Ana Rey y Ángel Pantoja, realizada a lo largo del año 2014, 2013, 2014, y que por fin se estrenó en la Semana Santa del año 2015. Y ahí está también la maqueta, que lógicamente es una de las condiciones que pedimos a cada uno de los escultores que han trabajado para nosotros, que nos entreguen el boceto original que quede en propiedad de la cofradía. Una imagen que también refleja, pues eso, el puñal es en el momento de arrancarse y demás, tal como es procesiona prácticamente. Aquí se puede observar algunas de las modificaciones que le pedimos a la escultora. Por ejemplo, se puede comprobar que la imagen original tenía botas. Y cuando nosotros vimos este boceto, que nos gustaba muchísimo, después de las distintas consultas que habíamos hecho, dijimos, no, hombre, una virgen con botas no existe, existirá una virgen con una sandalia. ¿Y qué tipo de sandalia? La sandalia romana, que era la que en aquel momento había, y es la que hoy día tiene la imagen. Entonces fueron algunas de las modificaciones que se hicieron. Incluso el escorzo de la mano está un poquito menos girado de lo que al final estuvo, pero bueno, sí que reúne las principales características de lo que en su momento le pedimos a los escultores que nos hiciesen. Otra reliquia. Otra reliquia que ha tenido la fortuna de llegar a manos de la cofradía. Me parece importante también destacar esa reliquia que se ve entre las dos imágenes, que es una reliquia procedente de una sinagoga de Cafarnaún, obtenida por don Fernando de Arbizu, caballero de la Orden del Santo Sepulcro, y que la ha tenido en su poder desde hace más de 25 años, y que decidió entregarla y donarla a la cofradía porque le parecía que era un elemento para estar en un lugar como es la Casa de Hermandad de la Cofradía, como es esta Casa Museo de la Cofradía del Santo Sepulcro, y que además era una manera de tenerla custodiada de por vida. Él ha tenido a bien donárnoslo el año pasado con motivo del 31 aniversario de la Cofradía, y para aquí nos la trajimos. Era un elemento que no podía faltar. También de la sinagoga de Cafarnaún, reliquia auténtica. Somos poseedores de dos reliquias. No es poco para una cofradía de tan solo 31 años. Pues sí. Bueno, y después del recorrido por esta zona de hermandad y esta zona además de secretaría también, aparte del archivo, que bueno, pues no tiene sentido enseñarlo, nos vamos a ir a la zona exterior, donde en un futuro estarán los pasos. Vamos allí, pero permíteme una cosita más. Encima de la vitrina nos hemos dejado un elemento importante. Cierto. Una imagen de la Virgen, una imagen que podría ser un elemento original, pero fundamentalmente tiene un sabor más simbólico que un valor artístico. Evidentemente no es una imagen gótica, porque si no, no estaría ahí, no la tendríamos, ni hubiese llegado a nuestro poder, porque sería imposible que pudiésemos tener una pieza de tantísimo valor aquí, pero esta imagen protogótica ha querido donarla, porque era de su patrimonio particular, don Primo Lucio Panera Burón, nuestro capellán, que nos la entregó, además, el día de la bendición del local, y dijo que quería que estuviese en el local de la cofradía. Por tanto, un elemento más para ir recordando a las personas. Muy bien, pues después de puntualizarnos ya ese aspecto, nos vamos a la parte exterior. A la parte exterior. Bueno, ya estamos en esta parte exterior donde en un futuro pretendéis, bueno, que estén los pasos, lógicamente, mucho más recogidos y protegidos que donde están ahora mismo el mercado de ganados, ¿no? Y bueno, pues este gran espacio también decorado y con aspectos especiales, como podemos ver. Esta maqueta, tamaño natural de la imagen, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos quizá el elemento más llamativo de toda la estancia. Está sobre el propio tono que se utiliza en las llagas, sin los brazos que están colocados sobre una de las paredes para no ocupar tanto espacio, pero sí que tenemos la maqueta a tamaño natural y realizada en escayola por Vicente Marín, que luego sirvió para hacer en el pantógrafo el punto a punto. Esta pieza fue una pieza que en principio Vicente no quería desprenderse de ella, pero bueno, por la amistad o un poco por la presión, yo creo que decidió cedernos. La verdad es que reconozco que soy bastante insistente, y en su momento, en el año 1996, le dije, Vicente, mira, tú esto para nada lo quieres, a nosotros nos va a suponer un patrimonio importante para la cofradía, y creo que es un elemento que llama muchísimo la atención precisamente por eso. Es una pieza de escayola,
que es muy difícil de conservar, además, porque se va deteriorando con los años, la escayola no tiene la duración de la madera, pero sí que se ve perfectamente cómo el autor realizó primero en barro, porque yo esto lo conocí en barro, y luego lo convirtió en una escayola a través de ese sistema que tienen de hacer el vaciado, para convertirlo en escayola para luego realizar la pieza en el pantógrafo. Los quinqués son los que saca la procesión el lunes santo, y el paño es el antiguo, porque está bastante deteriorado, y este simplemente lo tenemos aquí de manera expositiva. Bueno, sí, un aspecto que llama la atención justamente según entras, pues te encuentras con esto. Y bueno, pues vemos ahí también aquellas cartolas. Sí, las cartolas del paso de Nuestra Señora de la Luz. Aquí hemos establecido un poquito los distintos espacios de cada uno de los tronos. Aquí, en el espacio donde nos encontramos, estará en el futuro la imagen, el trono de Nuestra Señora de la Luz. Un poquito más allá estará el del Hombre Nuevo y un poco más allá el del Santo Sepulcro. A cada uno de los espacios hemos querido dotarles de elementos propios de ese paso. Y por eso aquí tenemos las cartolas que Antonio Luis Troya Román realizó para la cofradía. Otra cosa que le pedimos, otra negociación de esas un poco tal, le dijimos, oye, Antonio, ¿qué más te da? Él las realizó en barro y dijimos, ¿qué más te da? Haznos el favor de guardárnoslas, no te las quedes, no las destruyas, sino que guárdanoslas para el patrimonio de la cofradía. Y él gentilmente aceptó nuestra propuesta. Y nos las trajimos así, son de barro, que están pintadas para una adecuada conservación. Han estado guardadas durante todo este tiempo y hoy por fin además las podemos exponer. Pero alguien dirá, anda, si es que tenéis una cartola más de las que salen en el paso. Ciertamente, la de la derecha fue una a mayores que hizo Antonio, que la realizó por error, se confundió de escena y cuando estuve hablando con él dije, pero si te has equivocado. Y aún así decidió regalarnos, la dijo, pues mira, aquí la tienes, ya que la tienes hecho, ahí te queda para la historia. Detrás de esta cortina, ¿qué es lo que todo el mundo nos pregunta? ¿Qué es lo que hay detrás de la cortina? Nada, cajas y telares. Vamos a enseñarlas un poquito. Acércate, por favor. Cajas de archivo y elementos, bueno, pues más o menos, de almacén. Un almacén que hay que convertir un poquito más. Los rollos de carteles que nos sobran y cositas así que vamos guardando para luego dar de recuerdo. Quizá aquí, en esta otra zona, también hay algo significativo. Mira, acompáñanos hacia esta zona. Aquí podemos ver en una plasmación de imágenes toda nuestra procesión, todas nuestras procesiones, porque no solamente está la procesión Camino de la Luz con los 3 pasos en la parte de arriba, sino que también tenemos en la parte de abajo las llagas. Hemos querido hacer en ese pequeño espacio un homenaje a nuestras procesiones. Y a mi espalda pueden contemplar nuestros telespectadores un montón de recuerdos de la cofradía, distintos cuadros que he ido obteniendo y que he ido, bueno, pues publicando con motivos diversos. Por ejemplo, a mí me gusta señalar algunos porque sí que llaman la atención. Comenzamos por los más antiguos. Quizá cuando la cofradía comenzaba había que buscar elementos y había que buscar personas que colaborasen con nosotros. Y una de las cosas que hicimos fue campañas de braceros. Necesitamos braceros. También esos carteles los conservamos. Creo que es un elemento que llama la atención simplemente por eso. O, por ejemplo, el cartel sobre la banda, que también buscaba componentes. O aquel primer cartel que hicimos en blanco para tener conservado por si decidíamos reimprimirlo, porque había que buscar la economía. Sí. El resto de los elementos pues, proceden de diferentes momentos, desde el momento que fue nuestro crismón cartel de la Semana Santa del año 2007, o cuando la cofradía organizaba las fiestas del barrio, o la presentación y bendición de Nuestra Señora de la Luz, o el congreso, el Encuentro Nacional de Cofradías, nuestra participación, o la participación con la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, o distintos elementos, o por ejemplo fotos como estas que pueden ver con motivo del 20 aniversario de la cofradía, los hermanos que en su momento seguían permaneciendo en la cofradía, que fijaos que poquitos, de los 300 y pico que éramos al inicio, que poquitos quedan en el año 20, o sea, 20 años después, que siguiésemos procesionando, porque la condición era que vistiésemos de túnica. Hay algún otro que sigue siendo hermano y ahí se puede ver la foto esa. Y seguimos haciendo un recorrido por el espacio y nos adentramos en la zona del Hombre Nuevo, que es el segundo de los elementos que tiene la cofradía. Aquí, que las estanterías están vacías, se irán llenando de diferentes elementos que procederán, pero sí que me gustaría señalar aquello que está en la parte de arriba. Podemos ver los distintos elementos que formaron parte del paso del fuego. Todos esos que se ven a nuestra izquierda formaron parte del paso del fuego, o las piezas que se utilizaron para
el primer trono que tuvo el paso del fuego, que es esa flor de lis, que es la parte de arriba de uno de los elementos, o aquellas otras piezas de madera que proceden del trono actual. En el centro tenemos dos que conseguimos salvar. Aquí sí que digo conseguimos salvar de las cartelas que nos hizo Vicente Marín para el trono definitivo del hombre nuevo. El primero que tuvimos fue un trono municipal, que es aquella flor de lis que ya había citado, y del otro solamente conseguimos recuperar 2 cartelas, porque cuando fui a recuperarlas al cabo de los años, Vicente Marín había dicho que las iba a tirar. Y por suerte, 2 que conseguimos recuperar, que están con un trocito. Elementos también significativos, pues por ejemplo la primera urna del agua, o esas cruces que a todo el mundo le llama la atención. ¿Qué es eso? Pues eso procede de los primeros pasos que hubo, que fueron del cirio y del fuego, y esos elementos se conservan, o aquel brasero que era el que procesionábamos con el fuego al principio de la cofradía. Y seguimos avanzando un poquito ya en la zona del Santo Sepulcro, que también está todavía a medio componer, porque irá completándose con el paso del tiempo, donde vemos, pues, por ejemplo, la primera cruz de hermanos, el primer crismón que tuvimos, que luego se convirtió en cruz de hermanos, o aquel que es el crismón que sacamos en la actualidad. Y en el centro, por poner un ejemplo, una de las metopas que el trono actual de la cofradía, el segundo trono del Santo Sepulcro, tuvo la cofradía. A mí me parece que es una manera de recoger la historia de la cofradía y algunos otros elementos que van vinculados a la historia. Por ejemplo, ese crucifijo procedente de Fernando Llamazares, una donación que recibimos, o este elemento que creó Manu Jáñez para nosotros, para una pieza que tuvimos y que al final se destruyó porque estaba, bueno, pues bastante deteriorada, y decidimos recuperar eso. Y quizá llamarán la atención, porque aquí tenemos las primeras varas que tuvo la cofradía, la primera vara de maestre, esta que es la original, y estas que fueron las primeras varas de los distintos freires de la cofradía, esta la del vicemaestre, y estas que eran de madera y de hierro pintado, porque no teníamos otra cosa, que se recibieron de donación, como casi todo, como casi todo cuando empiezas, igual que la urna que nos la donó Clemente en su día, pues esa. Y esta fue una segunda serie de varas que se hicieron solamente 2, para intentar sustituirla. No cuajó, y hasta el final, hasta que salieron las que en la actualidad tenemos, que mucha gente nos pregunta, ¿y cómo no tenéis las varas actuales en el museo? Pues porque esto es la parte museística, y en algún momento las otras habrán de venir aquí, pero de momento se siguen utilizando. Y ya para finalizar casi nuestro recorrido, nos dirigimos junto a la puerta de entrada para ver unos ciriales que tuvo la cofradía, que no son los primeros, sí son los primeros de su propiedad, porque los hicimos expresamente, son unos hechos de forja, pero son bastante pesados y por eso dejamos de sacarlos. Demasiado pesados para llevarlos unos niños. Los primeros ciriales nos los cedió la parroquia de Caldas de Luna, que estaban deteriorados, ellos los habían dejado por deteriorados y nosotros los utilizamos el primer año porque era lo que teníamos. Pero hasta aquí un recorrido por esta parte de la historia de la cofradía. Seguramente me habré dejado muchos de estos detalles, pero tampoco hay que cansar a los telespectadores. Bueno, yo creo que ha sido pues un gran recorrido, José Antonio, y bueno, pues transmitiros de nuevo pues eso, la enhorabuena por haber conseguido este logro después de tantos años de esfuerzo, que yo sé lo que conlleva esto, el llegar a intentar un proyecto, pues eso, enhorabuena por haberlo conseguido. Pues muchísimas gracias, Marcelino, como siempre, por la magnífica difusión que realizas de la Semana Santa y en concreto de nuestro local y de nuestra casa, que es la Casa de la Cofradía, que es la casa de los cofrades del Santo Sepulcro, y que de alguna manera también queremos que sea la casa de todos los papones que quieran visitarnos y de todas aquellas otras personas que decidan, oye, pues yo quiero conocer algunos detalles. Me he dejado unos cuantos en el tintero, lo prometo, no he contado todos los que sabía. Seguro que organizas visitas guiadas. Seguro que organizamos una visita guiada para quien quiera visitarnos, así que muchísimas gracias de nuevo. Nada. Y si me permites, antes de despedirnos, acercaros por favor, que se despidan con nosotros las personas que nos han acompañado, y ellos son también parte de la realización de este local. Muchísimas gracias, Marcelino, por todo eso, y a tu disposición como siempre. A vosotros por la acogida, porque bueno, pues al final esto es como jugar en casa. Bueno, maestre, enhorabuena por haber conseguido este logro dentro de tu abadía, porque al final, bueno, pues eso quedará también para la historia de la cofradía. Muchísimas gracias, y sí, efectivamente, como he dicho antes, esto es obra de todos, pero bueno, nosotros hemos tenido la fortuna y el honor de ser la Junta que ha conseguido consolidar este proyecto tan anhelado por todos. Muy bien, pues nada, pues eso, lo dicho, enhorabuena, y a todos ustedes, señores y señores, pues anímense
y intenten buscar un hueco para cuando tengan abierto este local, pues venir a verlo en persona, que creo que les hemos hecho un buen resumen. Gracias, José Antonio. Gracias. Un buen resumen para que animarse a ello. Y todos ustedes les dejo con la siguiente de las secciones, la última que cierra este programa de Nuestra Pasión, la sección de Capillos Arriba. Cuando a mediados de la década de 1990 culmina el proceso fundacional de cofradías con las 16 que existen en la actualidad, dos de ellas, María del Dulce Nombre y la Agonía de Nuestro Señor, están integradas exclusivamente por mujeres, si bien esta última, década y media más tarde, abrirá sus puertas también a los varones. De este cambio nos hablará nuestra invitada de hoy, que por aquel entonces ostentaba el cargo de abadesa, al que había llegado simplemente con la idea de aportar a la cofradía aquello que estuviera en su mano. Hoy se levanta el capillo Cristina Castro Reyero. Comenzamos, como cada entrevista, con la misma pregunta. ¿Quién es Cristina Castro Reyero? Uy, esa es muy sencilla. Lo que ves aquí, una persona normal, sencilla, que va por la vida con una premisa, vivir y dejar vivir, que le encanta la Semana Santa de León y que está enamorada de la agonía. ¿Y cómo llegas a la Semana Santa de León? Pues de toda la vida, desde que era así pequeñita, pues salía a ver las procesiones, vivía todos los actos religiosos, mi familia es muy religiosa. Y envidiaba a los papones de aquellas épocas que iban en esas procesiones tan rigurosas, tan solemnes. Y quería entrar, lo que pasa es que no encontraba yo la cofradía, no la encontraba. Y bueno, pues de repente un año surgió, me hablaron de la agonía y entré de cabeza. Antes de centrarnos en la agonía, ¿cómo recuerdas la Semana Santa que tú veías en la calle con tu familia siendo niña en comparación con lo que tenemos hoy? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué dirías que ha ganado, que ha perdido? La añoro mucho, la Semana Santa de aquellos años, por eso, por el rigor que había, la solemnidad, era una verdadera catequesis por la calle. De aquella podías ver todas las procesiones porque eran pocas cofradías. Y considero que ahora hemos engrandecido la Semana Santa de León. Somos 16 cofradías, hemos aportado más imágenes, más actos, y algunos muy solemnes. Pero añoro la rigurosidad que había entonces. Se vivía más interiormente, ahora es muchas veces más espectáculo. Y eso no me gusta. Cristina, decías que un buen día te hablaron de la Cofradía de la Agonía y ya te encajó. ¿Cómo fue? Fue tomando un café con una hermana de la Agonía en el año 97 y me habló de esta pequeña cofradía que se había formado, que tenía muy pocas hermanas porque era solo de mujeres, y me ofreció entrar como bracera. Yo era algo a lo que aspiraba, quería, y me pareció que era una cofradía a la que yo le podía aportar algo y que ella me aportara algo, porque no quería entrar y ser un número más, sino que esa actividad me enriqueciera como persona. Y así fue, en el año 98, pues salí como hermana ya por primera vez, pujando nuestro titular, que fue, ese año salió el Cristo de nuestro, vamos, Jesús del Vía Crucis por primera vez, y tuve el honor de pujarlo por primera vez también yo. Y desde entonces ya fue no parar, fue rodado todo. Y algo sí que debiste aportar porque tardaste muy poquito en formar parte de la Junta de Seises, ¿verdad? Bueno, estas cofradías pequeñas es lo que tiene. Enseguida entras a la Junta de Seises siempre y cuando aportes algo. Que fue un par de años. Por estatutos no puedes entrar antes de 2 años. Y efectivamente, yo a los 2 años, en el 2000, me propuso la Junta que si quería trabajar más seriamente, más día a día, no solamente algunos días de procesión o de Semana Santa, y me pareció interesante y sí, en un principio pensé que podía aportar ideas nuevas y entré y con muchas ganas de trabajar, y para mí fue un gran orgullo además que me lo propusieran. Y ya unos años después, en 2011, eres elegida abadesa de la cofradía. Pues sí, de un cargo pasé a otro y me encontré que en el 2011 me propusieron como abadesa. En un principio pues fue una gran alegría, un gran orgullo, pero también un gran reto, porque asusta. ¿Qué supuso para ti verte de abadesa de la cofradía? Sobre todo una gran responsabilidad. Eras la cabeza visible de la cofradía
y lo que tú hacías no lo hacía Cristina, lo hacía la Cofradía de la Agonía. Entonces, sobre todo gran responsabilidad, pero también me aportó mucho, aprendí mucho y fue un gran orgullo representar a mi cofradía durante 6 años. La Cofradía de la Agonía se funda en el año 93 como cofradía integrada exclusivamente por mujeres, y fue en tu abadía en el año 2016 cuando se abre la puerta también a los hombres y se convierte en una cofradía mixta. ¿Qué es lo que produce ese cambio? ¿Qué motiva ese cambio? Pues fue simplemente que pensábamos cambiar los estatutos, modificarlos, estaban un poco anticuados, había 3 artículos que había que modificar. Y ya por entonces estaba la historia de que la iglesia se abriera a mujeres, las cofradías y demás. Consultamos con el obispado y nos dijeron que, bueno, sobre todo el primer punto de nuestros estatutos, que definía la Cofradía de la Agonía como una asociación de mujeres, había que cambiarlo. Había que poner que es una asociación de fieles. Y entonces hablamos tanto de hombres como de mujeres. Lo planteamos en una junta extraordinaria en las hermanas, se lo planteamos de una forma natural, sí que perdíamos la esencia de nuestra fundación como cofradía solo de mujeres, pero también los tiempos evolucionaban y considerábamos que podía enriquecer la cofradía. Salió aprobado por mayoría y bueno, tiramos para adelante, no nos supuso un gran trauma ni nada por el estilo. ¿Y cómo fueron sobre todo los primeros momentos, ¿no?, de ese cambio de pasar de ser femenina a pasar a ser mixta? ¿Cómo afectó la incorporación de hombres al día a día de la cofradía, digamos, a la marcha en general? Pues fue muy rodada, la verdad sea dicha, y muy normal. Los primeros que entraron, lógicamente, los que teníamos alrededor. Hijos, maridos, todas las personas que nos ayudaban en los transportes de tronos, en los montajes y demás. Ellos son los primeros que entraron, y el primer hombre que entró fue el hijo de la actual abadesa, Marcos, hijo de Nonia. Y claro, pues como toda madre quería sacar a su niño en nuestra procesión, pero no podía porque era un niño. Bueno, pues eso se apartó, empezaron a salir los niños, empezaron los hombres que nos ayudaban a ser hermanos, y se llevó de una forma muy rodada, muy sencilla y hasta el día de hoy que vamos, sin problema. Y después de estos años que ya está, vamos a decir, asentado, ¿qué valoración haces de ese cambio, de ese proceso? Totalmente positiva. No tenemos al día de hoy ningún problema, ni hemos tenido ni esperamos tenerlo. Como cualquier persona, tanto hombres como mujeres, yo creo que cuando entras en una cofradía algo tienes que aportar. Y ahora tenemos muchos hermanos, muchos braceros, muchos niños de filas, y es muy bonito ver niños, niñas todos juntos, o sea, sin mayor problema. También, Cristina, en tu abadía, pero unos años antes, vuestra imagen titular, Jesús del Vía Crucis, es puesta al culto en la iglesia de San Marcos, en una capilla. ¿Cómo surge esa iniciativa? Bueno, básicamente surgió porque nuestra imagen se guardaba en el mercado de ganado. Una imagen que te ha costado mucho dinero y mucho sacrificio sacar a la calle y dejarla en el mercado de ganado, no es el sitio idóneo. Y segundo punto, y muy importante, es el que una imagen cree culto, devoción. Y en el mercado de ganado pues era imposible. Entonces, pues valoramos a ver dónde podríamos tenerlo y que de alguna forma surgiera cierta devoción a esta imagen que era desconocida en León, a pesar de que llevaba ya unos cuantos años procesionando. Cristina, ha pasado ya desde entonces más de una década. ¿Qué supone para la cofradía o qué ha supuesto para la cofradía que la imagen se encuentre al culto? Pues la verdad que es lograr un objetivo, porque solemos ir por la capilla, mantenerla, limpiarla y esas cosas, y es emocionante llegar a la capilla y ver gente arrodillada rezándole. Esa devoción que queríamos que surgiera ha surgido, y creo que es uno de los grandes logros de esta cofradía, desde luego, sin dudarlo. Cristina, una de las iniciativas de la cofradía, quizá no muy conocida, es que junto con la cofradía de Senclavo, con quien compartís sede canónica aquí en Santa Marina la Real, participáis de la actividad de Cáritas parroquial, ¿no? ¿Cómo es la experiencia? Una experiencia totalmente enriquecedora y además que te llena como persona, porque estás colaborando el día a día con las necesidades que hay dentro de la parroquia. Y es algo que siempre has oído, pero hasta que no lo vives, realmente no ves la realidad.
Y aparte es el principal fin de cualquier cofradía, ayudar al hermano, ayudar a la parroquia y ayudar al necesitado. Y en ello estamos las dos cofradías y muy orgullosas de estar ahí participando. Cristina, si echas la vista atrás a toda tu vida semana santera, ¿cuál es el momento imborrable que elegirías? Pues es un momento muy entrañable, fue en el año 2004, el año de los atentados de Madrid. Por aquel entonces yo iba el Viernes Santo a buscar a mi hijo, que era Papón del Nazareno, y tocaba la banda infantil. Y uno de los pasos del Nazareno, al llegar a Santa Anónea, se le hacía un homenaje porque le escoltaban los bomberos de Madrid. Entonces recibieron el paso a toque de oración. Yo no lo sabía y me encontré que mi hijo estaba en el medio de la calle con el tambor destemplado y empezó a tocar el toque de oración. Fue un momento que me llegó al alma, me quedó grabado como papón, como madre y sobre todo como persona viviendo las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento. Cristina, y ya para finalizar, ¿cómo ves el futuro de la Semana Santa de León? Lo veo complicado por el relevo de generaciones que tiene que darse. León se está envejeciendo, somos muchas cofradías, la gente está fuera trabajando, estudiando y hay muchas veces falta de compromiso. Entonces, no veo relevo dentro de las juntas para que esto siga adelante porque hace falta mucho compromiso. Pues gracias, Cristina, por habernos acompañado en el día de hoy y esperamos que ese mensaje un tanto pesimista dentro de un tiempo podamos dejarlo en tan solo una anécdota. Pues gracias a ti por darme esta oportunidad y seguro que lo conseguimos. Con ánimo y entusiasmo lo vamos a conseguir. Y a todos vosotros os esperamos aquí, si así lo queréis, en la próxima emisión de Capillos Arriba. Y hasta aquí un nuevo programa de Nuestra Pasión, señoras y señores. Les espero el próximo domingo, ya inmersos en los actos de Cuaresma, los actos de cofradías, y estaremos aquí para traérselo. Que descansen, les espero el próximo domingo en un nuevo programa de Nuestra Pasión. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el mandil de la abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el mandil de la abuela su tienda de confianza.